Y yo le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Acuérdense, hermano, que hemos llorado juntos, hemos estado juntos por años. Y aquí, pues aquí Dios nos mandó en su momento. Y bueno, pues yo le doy gracias al Señor porque aquí está los que creyeron, aquí está, no se han ido. Ese es el modelo que el Señor tiene en su palabra, de que las iglesias se plantan y cuando uno se va de ese lugar donde plantó una iglesia, de acuerdo a la Biblia, dice que los encomienda a Dios y a su gracia, a su palabra. Y mira, aquí estamos. No son muchos los cristianos. No, no crean que todos estos grupos son cristianos. No es cierto. Porque si vamos a la Biblia, pues, pues no está el requisito ahí. Pues, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar de Loma de Chapultepec, Señor. Y la verdad que me da alegría, gusto, gozo de ver a mis hermanos, poquitos, pero aquí están. Y pues bueno, Señor, pues yo ruego que los bendigas y pues seguimos orando los unos por los otros, Señor, para permanecer hasta el final, Dios. Oh Padre, pues esta es una alegría que está en mi corazón, Señor, y que las iglesias son caseras, no es el templo, no es la construcción de la iglesia, sino son personas que han creído en tu palabra, en tu Hijo amado. Muchas gracias. Yo lo sigo encomendando en tu persona, Señor, en tu palabra y en tu gracia, Padre. Háblanos hoy, Señor, que cuánto te necesitamos, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, y pues solo tú nos puedes llenar ese vacío que todavía tenemos en nuestros corazones, Padre, y suplicamos que todos perseveremos hasta el final para tener una esperanza viva de salvación y estar en tu presencia, Padre. Ayúdanos, háblanos hoy, Señor. Háblanos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén. Pues quiero explicar cómo es un enviado. Cómo es un enviado. O sea, un enviado quiere decir que Dios lo manda a predicar a los pueblos. Y bueno, está en Hechos 13:1. Hechos 13:1, ahí está el enviado. Y ustedes saben que en su momento, cuando yo me convertí, pues ustedes saben que el ángel del Señor me visitó y me hizo tres regalos. Me regaló una Biblia, me regaló un morral, un portafolio, y me regaló unos zapatos. Y me dio una cita bíblica que está en Hechos 13:47, donde dice que me fuera a predicar la palabra. Y es lo que, como decía Pablo, yo no he sido rebelde a esa visión celestial. Y bueno, aquí están mis hermanos, ¿sí? Poquitos, pero aquí están, ¿sí? Porque son los que han creído y han permanecido. Y esperemos que ahora en esta recta final, pues, pues que no nos vaya a, pues, a tambalear el mal, porque el mal anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en Hechos 13:1, vamos a leer hasta el 5, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, eran cinco. Allí había profetas y maestros. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos, o sea, Bernabé y Saulo, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Entonces, hermano, el enviado, un enviado quiere decir un mensajero que lleva la palabra a otros pueblos, ¿sí? Entonces, ese mensajero, pues va de parte de Dios. ¿Y cómo saber si ese mensajero es de Dios? Bueno, pues se va a ver que Dios va a salvar gente. Entonces, eso es ahorita, pues con luchas, con problemas, pero aquí estamos, este, pues no debemos vernos a nosotros mismos, sino debemos ver a nuestro Señor Jesucristo, porque realmente, realmente, pues nosotros pues ya vivimos lo que teníamos que vivir y ahora le damos gracias porque nos da otro margen más de vida. Debemos estar conscientes de eso, pero la esperanza real es estar un día con Cristo, ¿sí? Entonces, dice, vamos a ver, Primera de Pedro 4:17, para que veamos por qué estamos sufriendo, por qué estamos sintiendo los trancazos ahorita, porque pues dice la Biblia, Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por su iglesia. Por ahí por ahí está empezando el juicio, por la iglesia, dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hermano, en estos tiempos no todos vamos a llegar a la meta. Por eso están los mensajes directos, porque estamos en el final de los tiempos. Ya el tiempo se acabó. No sé si yo les dije, en 2016, el Señor reveló que el tiempo se había terminado y que lo que venía era el rapto. Entonces, esa es la preparación de ahora. Tenemos que prepararnos para, pues, para, pues, irnos con el Señor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que preparar, irnos con el Señor. Y si hay algunos estorbos, pues hermano, pues hay que sacarlo, hay que arrepentirse, hay que ir con Dios y decirle, Señor, pues si yo no entiendo, muéstreme dónde estoy fallando, Señor, cuál es mi falla, cuál es mi ancla, cuál es mi estorbo, Señor, y perdóname, perdóname, Señor, y seguir adelante con Dios, seguir hasta el final, pero nunca, nunca darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque, pues, mira, la Biblia dice que por Cristo vivimos, por Cristo nos movemos y por Cristo somos. Entonces, este aire que estamos respirando es por el Señor. Si tenemos vida, es por el Señor. Aquí, este hogar, la familia, es por el Señor. Entonces tenemos que estar agradecidos con el Señor y seguirlo hasta el final. ¿Por qué? Porque el mal lo que quiere es robar, matar y destruir. ¿Sí? Y Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, tenemos que imitar a Cristo. ¿Cómo, cómo, pues tenemos que conocer al Señor? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuáles fueron sus hechos, sus dichos, sus enseñanzas? Y caminar como Él. Jesucristo dice, imítenme a mí. ¿eh? Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y entonces el enviado dice lo mismo, hermano. El apóstol Pablo dice, eh, también él dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Sí?
Primera de Corintios 11:1, ahí está plasmado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No debemos ver ni la derecha ni a la izquierda. Debemos ver la palabra del Señor. Porque ahorita hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas, tantos grupos, tantos que pues confunden a la gente. Pero la Biblia es única. La Biblia no tiene pierde. Entonces tenemos que consultar en la Biblia quién es un enviado. Todo lo que dice la Biblia es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Entonces no hay duda. Eh, Cristo no miente. Lo que plasmó, eso es lo que tiene que ser. Y vean, el enviado estaba preocupado. Y hermano, yo estoy preocupado por mis hermanos. Yo estoy preocupado porque hemos llegado a los tiempos finales y ahora la maldad se ha multiplicado. Ahora hay demasiada maldad y ustedes lo están viendo. No nada más yo, lo están viendo en su vida diaria, donde trabajan, donde inclusive en la casa. Esa orden que dieron de quédense en casa está haciendo pedazo a la familia, porque allí, cuando no se tiene a Dios, allí mismo se están peleando entre la familia, entre el hombre, la mujer, pues se están peleando y la verdad, ¿qué hay que hacer? Pues es que no, eso no lo dice Dios. Dios no dice que quédense en casa. Dios nos dio el mundo para explorarlo. Dios nos dio, dice, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra del Señor. Y cuando Dios hizo al hombre, a la mujer, dice, id y multiplíquense y sojuzguen la tierra. Eso de quédese en casa, están estresados, ya están estresados, ya está la depresión grande, ya no pueden, no hay dinero, no hay paz, no hay fe, no hay nada. Y bueno, la familia quiere comer, los hijos, la mujer le pide al marido, el marido busca trabajo, no hay. Entonces, y ahí está la depresión. ¿Eh? Por eso no todos vamos a llegar y yo ruego que por lo menos los que ya tenemos varios tiempos escuchamos la palabra, agarrémonos de Cristo, agárrense de Cristo, ¿sí? Ese es el mensaje, agárrense de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba preocupado Pablo aquí en segunda de Corintios 11:2, allí dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque os celo, con celo de Dios, es segunda de Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Allí estaba su preocupación. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Era que con tanta maldad, el mal nos puede engañar y nos puede ir desviando, y entonces nosotros pensando que estamos bien, pero sutilmente estamos siendo desviados, engañados, y después nos agarra por su cuenta y nos hace pedazo el mal. ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo el mal está gobernando la tierra, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos dice que pensemos y que seamos peregrinos, que seamos, que seamos peregrinos, y, y extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros vamos de paso. Eh, Nuestra ciudadanía está allá en el cielo. Recibimos instrucciones directas de Cristo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Y quiero recomendar que eso de que la internet, de la televisión, eso te puede trampear también. Te puede trampear, ¿por qué? Porque allí no todo es de Dios.
Quizás un 5% es de Dios y todo lo demás lo controla Satanás, ¿sí? Luego se ve cómo el coraje de la gente, y entonces el apóstol Pablo dice, yo los celo, yo los amo, yo quisiera que nadie se perdiera, ¿sí? Entonces, y así iba con la iglesia. Aquí le está hablando a los corintios y le está diciendo, hermano, pórtense bien porque pues no vamos a alcanzar a llegar a la meta, ¿sí? En Gálatas 4:19, esa es otra iglesia y esa la fundó Pablo también y también va con ellos y les habla con una forma cariñosa, como un padre. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué le dice eso? Porque los Gálatas empezaron en el espíritu y estaban terminando en la carne. Entonces dice, ¿cómo es posible? Ustedes empezaron bien y ahora ¿cómo están quedando ahí? Entonces, por favor, rectifiquen. Dice, yo estoy sufriendo como la mujer que sufre con sus dolores de parto, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, otra vez, que se vuelvan al Señor, que sean espirituales y no carnales. Entonces, ahí está el enviado y así estamos nosotros. Así estamos nosotros. Vamos a una iglesia y le decimos, por ejemplo, ahorita el Arroyo de Limón, donde hicimos la última reunión de una velada, allí, desgraciadamente, el mal barrió y lo sacó a todos del pueblo. Entonces, pero nosotros estamos orando y ya empiezan a llegar otra vez al pueblo, ¿sí? Entonces, es una lucha espiritual con nuestros hermanos y, perdón, y entonces, y como decía Pablo, bueno, veo que tropiezan a los hermanos y yo no me preocupo y veo que, que se enferman los hermanos y yo no me enfermo, ¿eh? O sea, todos nos pasan cosas, pero ahí estamos, que tenemos que llegar al final, hermano. Ya estamos en la recta final y ni un paso atrás, todo. A esta iglesia se va a otra iglesia que se llama Tesalónica, en primera de Tesalonicense 3:10, allí también. Ahí les dice a ellos, les dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, como para que vean cómo es un enviado, cómo es un predicador que Dios lo manda. No se olvida de sus hermanos. Ahorita nosotros siempre hemos querido venir aquí, pero con ese temor de que en vez de que fuera para bendición, hubiera sido pues para alguna enfermedad, porque nosotros sufrimos el coronavirus, nosotros estuvimos en esa etapa y la verdad la vimos cerca y ya el pecho se nos cerraba, ya no podíamos respirar y bueno, rogamos al Señor que nos ayudara. Le digo, bueno, Señor, si tú me mostraste 3 veces el racto y este coronavirus me quiere matar, entonces si yo estoy esperando que me venga por mí y mira, ya me estoy muriendo aquí, y mira, el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿eh? Entonces yo le doy las gracias al Señor porque inclusive, hermano, a veces uno se confía y no está preparado hasta que llega pues algo fuerte, ¿no? Y entonces reacciona, ¿sí? Entonces, Tesalónica 3:8, vamos a seguir leyendo cómo es un enviado. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, ¿cómo, cómo me, cómo yo podría hacer que, por ejemplo, yo estoy por allá y me dicen, no, pues Abel ya cayó, Abel ya cayó.
de veras que uno se siente feo y empieza a orar otra vez, empieza a orar, Señor, levanta a mi hermano y levanta a mis hermanos allá, levanta, es cierto que estamos sufriendo, pero también en el mundo sufrimos y para nada, y aquí hay una esperanza viva de irnos con el Señor, ¿sí? Entonces, hermano, este apóstol, pues, ¿cómo quería a sus hermanos? Y así es, porque ¿cuántos años tuvimos aquí en este lugar? Varios años tuvimos para que la palabra fuera arraigada en sus corazones y y bueno, pues hubo una cercanía, hubo un aprecio y nomás los veo y abrazo a mis hermanos porque digo, Dios mío, yo los veo, mi familia no la veo seguido, pero mis hermanos quiero verlos pues por lo menos cada semana, ¿sí? Entonces, así están las cosas, así están las cosas, hermano, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el cómo el Evangelio Dios se lo confió a Pablo? Y quiero leerles ya Primera de Tesalonicenses 3:13 para que vean cuál era la meta de Pablo y se lo decía a sus hermanos, se lo decía y Primera de Tesalonicenses 3:13 para que sean afirmados vuestros corazones, decía Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Eso es que nosotros estemos firmes en la fe. Es cierto que estamos pendientes de los tiempos finales, pero no descuidemos cómo Dios nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Arrepintiéndonos, declarando todos nuestros pecados a Dios y apartándonos. Y ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, dice la Escritura, poner la fe en Cristo. ¿Sí? Esa es la salvación. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor, no porque lo dice un hombre. Lo dice en Marcos 1:14 y 15, ahí está los dos mandamientos de la salvación. Primero te arrepientes y te apartas y, y luego empiezas a creer en Cristo. Esa es la salvación. No hay otra salvación. ¿Eh? Tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, si tú no te has arrepentido totalmente, pues no tienes una verdadera fe para salvación. Tienes que examinar tu arrepentimiento y luego para que venga el Espíritu Santo y haga la obra en tu corazón de producir la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que aborrecer el pecado. El pecado ya nunca más en nuestra vida. Si Cristo es santo, debemos ser santos también nosotros. Debemos pasarnos ahora sí que al camino de Cristo. Él dice que Él es el camino, pero es un camino recto, un camino de santidad, ¿sí? Y dice que el que ande por ese camino, por muy torpe que sea, no se extraviará, ¿sí? Él va a andar así. ¿Por qué? Porque Cristo lo va a ayudar siempre, porque Él ve nuestras fallas, ve nuestros errores, pero lo que Cristo no quiere es que volvamos al pecado otra vez. Entonces, cero pecado. Aunque ya no aguantemos, Señor, pues pedir ayuda. Señor, ayúdame. En esto no puedo, Señor. Y yo, pues, me siento débil. Y por favor, tú eres mi abogado. Vamos con el Padre Celestial para que me perdone y siga contigo adelante. Hasta el fin. Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces no es, ahorita ya somos salvos, pero el problema es si seguimos así hasta el final, porque en el caminar hay muchas trampas, muchas tentaciones, muchas pruebas.
Entonces, por eso debemos agarrarnos de la mano de Cristo. Ya no estemos confiados en un hombre, en un grupo, en unos líderes. No, ya no. Tenemos que levantar la mirada hacia arriba, hacia el cielo, y agarrarnos con Cristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y es nuestro Redentor, y es nuestro Mesías, y es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Cristo va a reinar aquí en la tierra. Aquí va a reinar el Señor. La nueva Jerusalén va a bajar de arriba, pero primero va a quemar esta tierra con toda y la creación, con todos los que no quisieron caminar con Dios, van a ser quemados y los árboles, todo, y va a ser quemada esta tierra hasta donde haya llegado el pecado. ¿Sí? Y arriba igual también. Arriba el primer cielo se va, dice la escritura, que se va a enredar, se va a ir enrollando como cortina, por el calor, por los elementos de la calor. Y entonces, pero Dios está en el tercer cielo. Entonces, tengamos confianza. Aquí va a morar la justicia, aquí ya no va a haber maldad, ya no va a haber ya no va a haber guerra, ya no va a haber secuestro, ya no va a haber asesinato, ya todo va a ser como Dios quiere. Cristo viene a reinar aquí en la tierra. Entonces, esa es nuestra esperanza. No perdamos de vista eso, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la condición? Quiero leerles Marcos 8:24. Marcos 8:24, para que veamos la condición para que entendamos. Marcos 8:24 dice: ...8:34, perdón. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la condición. Esa es la condición. O sea, no es que, bueno, pues ahorita está la pandemia y ahorita estoy en casa y me la llevo tranquila y la gente se está muriendo en la calle, está enferma, quiere ayuda y ¿dónde está la luz del Señor? El Señor dice que el cristiano es la luz del mundo. Entonces, aquí hay pura tiniebla, aquí hay pura oscuridad. ¿Y cuál es la tiniebla? Es donde no está Dios. Allí son tinieblas. Y hay hogares completos de que ya no está Dios. Y por eso oyen los gritos, los golpes, se están peleando. Y bueno, debemos tener inteligencia para que Dios nos ayude a cómo hablarle a esa gente. Entonces, pero primero nosotros debemos de estar bien, debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? Bueno, pues lo hemos explicado. Negarse a uno mismo quiere decir ya no hacer lo que uno quiera, sino ahora hacer lo que dice Cristo en su palabra, ¿sí? Y luego dice: toma su cruz cada día, que estemos dispuestos a sufrir el vituperio, la persecución, las enfermedades, la escasez, el hambre, que estemos dispuestos por el amor a Cristo, ¿sí? Porque no tenemos por qué nosotros tener o servirle a dos señores, porque a veces queremos servirle a Cristo, pero también le queremos servir al mundo. Y eso no es así. Tenemos que poner en primer lugar a Dios siempre. Mateo 6:24. Mateo 6:24, aquí lo explica Jesucristo. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Para que quede muy claro, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. Hermano, es cierto que hay que trabajar porque hay que subsistir, pero siempre bajo el orden de Dios, ¿sí? Primero está Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ahí está, Dios no quiere un corazón dividido. A veces la gente, por querer progresar, se mete en deudas, en dictas grandes, y ya después no puede ni pagar, y descuida a su Dios, y quiere pagar y no puede, y le pide ayuda a Dios, pero no lo tomó en cuenta para endeudarse, y ahí está, es un corazón dividido. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que primero a Él, porque Él es el dueño de nuestra vida. Para el cristiano, Cristo murió, su sangre preciosa nos lavó de todos nuestros pecados, y ahora tenemos un propietario, y ese propietario se llama Jesucristo. Hay que entenderlo, eso, para que quede muy claro. No podemos servir al mundo y servir a Cristo. No. Primero poner orden, servir a Dios, y después, pues, buscarse la vida como Dios nos da. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros andamos sirviendo a la gente al mundo y a Cristo, a veces nos volvemos hipócritas. Nos volvemos hipócritas, ¿por qué? Porque damos una cara y aparte tenemos otra forma de ver las cosas. Y eso no debe ser. El cristiano tiene que ser esa luz del mundo. Dice, tiene que ser la sal de la tierra. La sal de la tierra quiere decir que nos vean y que se antoje, pues, se antoje el cristianismo. No nada más por predicarlo, sino vivirlo también, ¿sí? Entonces, ahí estamos, porque si no, vamos a hacer, pues, nada más de domingo, por ejemplo, de domingo, escuchar la palabra, y toda la semana la dedicamos para nuestro negocio, nuestro interés, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, y eso Dios no lo quiere. Quiere que pongamos orden. Mateo 15, versículo 8 y 9. Cuando uno se vuelve hipócrita, el Señor lo está viendo. O sea, no crea que Él está ahí arriba y nosotros acá abajo. No. Él desde allá arriba, Él está allá en los cielos, pero su espíritu está aquí en la tierra. Lo ve todo. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labio me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando mandamientos de hombre. ¿Sí? Entonces, no, así no es. Así no es. A veces nos ponemos a orar. Señor, protégeme. Señor, cuídame. Señor, dame el diario vivir. Señor, cuida a mi familia. Señor, que no vaya a atropellar un carro. Señor, o sea, centrado en nosotros mismos, cuando Cristo también tiene derechos sobre nosotros, porque Cristo dio su vida por nosotros y tiene derechos sobre nosotros. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a Cristo cómo quiere que vivamos para Él? ¿Sí? Porque Cristo tiene derechos sobre nosotros porque nos compró con su sangre. Entonces ya no somos, antes cuando estábamos en pecado, nuestro amo y Señor era el mal, era Satanás, pero ahora que ya Cristo nos limpió, ahora Él nos compró con su sangre y ahora Él es nuestro dueño, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías, es Cristo. No tenemos otro, y Cristo tiene sus derechos también, ¿sí? Entonces vamos a ver los derechos del Señor para ver si estamos en la línea correcta,
¿sí? Vamos a ver los derechos del Señor. No, el derecho número 1 de Cristo sobre nosotros. Tenemos que amarlo por sobre todas las cosas. Y tenemos que ponerlo en primer lugar en todo. Es un derecho del Señor Jesucristo. Y Él reclama ese derecho. El primer mandamiento, ¿sabes cómo dice? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es Cristo. Cristo quiere que lo ames siempre, que no haya nada que lo iguale, que sea como rival de Cristo en tu vida. Primero está Cristo en todo. Él quiere que no dejes nada para nadie. Primero está el Señor. Lucas 14:26 lo confirma. Y ahí, hermano, hay que entenderlo. Y si algo está fallando, pues rectificarlo. Lucas 14:26, ¿cómo debemos amarlos? A Cristo, por sobre todas las cosas. Dice el Señor, Él es el que está hablando. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere seguirme y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es la condición. ¿Quieres seguir a Cristo? Que Cristo esté en primer lugar. En primer lugar el Señor. Y que todo el amor para Él. Y si vas a amar a tu hijo, a tu mujer, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, pues Él te va a dar el amor para que lo ames. Pero primero Él. Siempre Él. Porque sin Él nosotros no estuviéramos aquí. Él nos dio todo. Y Él se dio todo por nosotros. Entonces es un derecho de Cristo sobre nuestras vidas. O sea, no es nada más escuchar la prédica, sino ya en pila poniendo por obra. Porque estamos en la recta final y hermano, podemos caer en el desierto, postrado, como esos animales que se mueren de sed en el desierto, porque no comen, no toman agua, ahí quedan y ahí se disecan en el desierto. Así vamos a quedar si es que no ponemos orden. Todavía Dios no tiene misericordia. Y todo esto que está pasando es para que meditemos cómo está nuestra vida ante Él. Cómo está para que podamos rectificar cómo estamos viviendo. Y por eso son los mensajes, son preparaciones para irnos al cielo. Porque debemos poner orden antes de irnos, porque si no, vamos a salir faltos, ¿sí? Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es poner en primer lugar al Señor? Mire, el Señor nos llamó para estar con Él. Antes de que hagas una obra, tienes que estar con Él. ¿Y cómo es estar con Él? Él nos llamó para que nosotros estemos siempre deleitándonos en Dios, amándolo, exaltándolo, adorándolo, predicándolo,
necesitamos estar exaltando su grandeza, su santidad. Dice la escritura, dice que cuando te acerques a Dios, no te apresures a hablar, sino deleítate en su santidad. ¿Cómo es Dios? Es el ser más hermoso que hay. Dios es amor, misericordia, bondad, piedad. Dios es todo para nosotros. Dios es la fuente de agua viva, de donde salen todas las bendiciones para nosotros. Dios es el rey. Dios es el dueño del universo. Dios es el supremo, el 3 veces santo. Deleítate, háblale. Para eso te llamó, para que estuvieras con Él primeramente. O sea, no es más importante el ministerio, es más importante el estar adorándolo, el estar amándolo, el estar exaltándolo. Señor, tú eres mi roca. Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres todo, Señor. En ti hallo la paz. En ti hallo la tranquilidad, el amor, la misericordia. O sea, pasar horas con Cristo. Deleítate. ¿Qué quiere decir deleítate? Dile todo, ábrele tu corazón para que el Señor te haga conocer cuál es su voluntad. Hoy me dio una palabra el Señor. Hoy, y la quiero decir porque muchos están escuchando. Hoy me dijo el Señor en la madrugada que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir, porque si no, no vamos a aguantar, no vamos a llegar hasta el final, ¿sí? Lucas, voy a leer otra vez Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su esposa, a hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. Estás descalificado. ¿Sí? Porque es más importante Cristo que todo. Entonces hay que entenderlo. ¿Sí? Hay que entenderlo. Segundo derecho que tiene Cristo sobre nosotros y que nosotros no respetamos. Nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ayúdame, Señor, esto, Señor, aquello, Señor, mira esto y el otro y el otro y el otro. Pero nos olvidamos de que Cristo tiene sus derechos y Cristo, la verdad, sus derechos son más importantes que los nuestros. Segundo derecho de Cristo sobre nosotros, seguirlo hasta el final. Nada de que ya eres cristiano y ya unos años después te arrepientes y agarras otro camino. No, cuando se hace un compromiso con el Señor es hasta el final. Es lo que Él quiere, hasta el final. Leer Lucas 14:28, o sea, el que sigue. Ahí mismo, Lucas 14:28 al 30, porque si no, hay problemas. Dice la escritura, Lucas capítulo 14, versículo 28 al versículo 30, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla, o sea, esa torre. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no pudo acabar. Ese hombre empezó siendo cristiano o siendo cristiana, pero mira, ahora, ¿cómo está? No, tenemos que agarrarnos de Cristo siempre, siempre, nos vaya bien, nos vaya mal, nosotros tenemos que ser fiel al Señor, porque Él dejó su trono allá arriba y vino a morir por lo que se había perdido. Y por eso, hermano, y yo estaba bien perdido. Y Él vino por mí. Lo entendí. Cristo vino por mí. Porque yo estaba muy perdido. Y me rescató. Y yo estoy seguro que Cristo vino por mí y me rescató. Entonces, ¿por qué ahora le voy a dar la espalda al Señor? Yo hice un convenio, hice un pacto con el Señor. Si Él me perdonaba, yo lo iba a seguir hasta el final. Hasta el final. Y poniéndolo en primer lugar. Y cuando empezaron los problemas, rápido yo le puse a mi familia. Le dije, Señor, te entrego a mi mujer, a mis hijos, a hermanos, a todo, hasta mi casa la entrego, Señor. Todo es tuyo. Y yo también me entrego a ti. Porque estamos más seguros contigo que con cualquier otra gente. Agárrense de Cristo, hermanos. Ya no estemos esperando. Ahorita ya se acabaron las predicaciones. Ahorita nosotros estamos predicando porque estamos en el modelo de las iglesias. Las iglesias así deben ser, son caseras. La iglesia no es el templo. Ahí le ponen a sus reuniones el templo fulano. Eso es antibíblico, eso no es bíblico. ¿Sí? En la iglesia católica, eso tampoco, no existe en la Biblia. Y ahí hay muchas cosas que no existen, pero que Cristo rompió el templo para que ya el templo sea la persona. Nosotros somos el templo de Cristo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es el templo del Señor. ¿Sí? Así lo dice la Biblia y lo testifica el Espíritu cuando da testimonio a nuestro espíritu. No es que diga que hay que creerle nomás porque dice, no. En lo particular, Dios nos da testimonio que vamos caminando con Él. ¿Sí? Entonces, qué tremendo que empecemos bien y después es que ya me cansé, es que tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Pero ¿sabes qué está diciendo? Pues te estás perdiendo, porque tiene que ser hasta el final. El Señor dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Segunda de Corintios 3:18, para que vean cómo camina un cristiano en la tierra, aunque ande cuarrango, aunque ya no pueda caminar. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, se está hablando Pablo, mirando a cara descubiertas como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Allí estamos, allí tenemos que caminar y seguir siendo transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? En la oración, hermano, en la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí dice, uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y cómo lo da? Estando con Él, estando en oración.
y ve que nos hace mucha falta la oración, nos hace mucha falta la lectura bíblica, nos hace mucha falta ponerla por obra, ¿sí? Entonces, pero dice Pablo, nosotros como en un espejo, nos estamos viendo y vamos de gloria en gloria y vamos quedando a la imagen de Cristo, ¿sí? A la imagen del Señor. Tercer derecho, tercer derecho de Jesucristo hacia nosotros. Jesucristo nos llama a combatir a Satanás. No es que le tengamos miedo, no, hay que sacarlo de las cuevas, de los rincones, de donde esté, sacarlo de los corazones, ¿sí? Yo me acuerdo aquí cuando veníamos aquí, me acuerdo que el Señor nos presentó una visión aquí en este lugar donde le echamos fuego a una culebra que se metió en una cueva y hasta que salió corriendo la culebra porque le echamos fuego, o sea, el fuego del Espíritu. Y salió Satanás, salió y se tiró a perder. Así tenemos que hacer, hermano, aquí en este lugar. Yo me acuerdo cuando predicábamos allá, aquí, y bueno, pues Dios respaldando su palabra, ¿eh? Y bueno, ahí estamos. Tercer derecho es que Cristo nos llama a combatir a Satanás. Lucas 14, 31 al 33. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, va a haber una guerra. Yo tengo 10,000 gente y aquel tiene 20,000. Entonces, tengo que pensarle si lo enfrento o bueno, antes de hacer, si veo que me va a vencer, pues mejor hago la paz. ¿Sí? Pero no, hay que hacerle la guerra. Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son palabras del Señor. No, no puede ser mi discípulo. Aquí está llamando al discipulado. Aquí está el precio que debemos pagar. Niéguete a ti mismo. Toma tu cruz cada día y dale la espalda a este mundo loco, este mundo lleno de pecado. Ese es el precio. ¿Por qué? Porque Cristo quiere guerreros. Y la Biblia dice que el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los cobardes ya tienen su parte en el lago de fuego. Dios no quiere cobardes, no quiere pusilánimes, no quiere gente apocada, quiere gente que se enfrente a Satanás y como trae el Espíritu de Dios, Satanás huye. Satanás huye cuando lo enfrenta al cristiano. O sea, es cobarde. Satanás nada más escucha de Cristo y se tira a perder. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció y ya lo condenó. Satanás está vencido. Pero bueno, ve lo que quiere Cristo. Vamos a leer Judas. Este Judas es es una cartita pequeña que no trae capítulos, nomás trae versículos. En el versículo 14, cómo profetizó Judas, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán.
diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Nosotros, siempre que tengas a Cristo, no le tengas miedo al mal. La Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Enfréntalo. Enfrenta a Satanás. ¿Sí? Porque Satanás nos va a perseguir. Satanás nos va a trampear. Él está forjando nuevas armas para combatir. Pero aparte, Satanás tiene una ventaja grande. Satanás sabe cómo éramos antes. Conoce nuestras debilidades. Conoces, por ejemplo, las mujeres. Está propensa a la amargura, al enojo. ¿Sí? De ahí se agarra para esclavizarla. Al hombre también le conoce sus debilidades, sea la borrachera, sea pues muchas cosas. Entonces él sabe y por ahí se va. Pero cuando tienes a Cristo, has muerto a tu yo viejo y ahora es la nueva criatura. Y lo enfrentas y no le abras la puerta a Satanás, porque es ahí donde está el problema, abriéndole la puerta, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 12:17, ya vamos terminando, 12:17, ve cómo está enojado Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás se va a lanzar con todo, pero nosotros lo vamos a esperar, porque la lucha no vamos a ser nosotros, porque dice la Biblia, si nosotros guardamos nuestra paz, Cristo pelea nuestra batalla. Entonces, hermano, no le tengamos miedo, enfrentémoslo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Pues mientras no le abramos la puerta, mientras no nos vayamos al pecado, el mal no tiene parte ni suerte en nosotros. Pero si le abrimos la puerta, por ejemplo, esta puerta, si la abres tantito y va a entrar Satanás, si nomás le abres un poco, mete el pie y ya la quiere cerrar y ya no se puede, porque ¿cómo? Ahí está el pie y te confías y se mete. Entonces, mejor no abrirle nada. O sea, no meterse en pecado, pues. Hay que ser santo. Porque ese es, aquí el pecador es esclavo de Satanás y el santo es hijo de Dios. Entonces, si tú cometes pecado, estás con Cristo y cometes pecado, ya le abriste la puerta a Satanás. Y Satanás, como sabe que eres cristiano, te va a hacer pedazos. Va a aprovechar y no te va a soltar hasta que te caigas totalmente. ¿Sí? Entonces, por eso mejor, vamos a ver, Primera de Juan 4:4, confirmar lo que dijimos. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confirmando la palabra del Señor. Y quiero decirles que la victoria está asegurada para el cristiano. No tengamos miedo.
Pero hermano, hay un detalle. El Señor nos dice, así como le decía al pueblo de Israel, mira, no se vayan al pecado, porque allí está el enemigo, Satanás, y si se van al pecado, yo los voy a abandonar. Así que no se vayan al pecado. Y entonces, aquel que se va al pecado se vuelve cobarde, se vuelve temeroso, está temblando, ya no tiene el poder de enfrentar al mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque Satanás pues lo está venciendo, le quitó el poder, tiene miedo, vienen las cosas y él tiene miedo, ¿sí? Ya no quiere enfrentarse, mejor quiere hacer la paz con Satanás, decirle, mira, yo no me voy a meter contigo, y déjame en paz. O sea, quiere hacer una paz provisional y no es cierto, Satanás es traidor, Satanás promete algo y después ya no cumple, ¿sí? Entonces, definitivamente no le abran la puerta a Satanás, porque allí va a haber problema. El Señor te dice que no hagas trato con Satanás, porque quiero decirte cuáles son nuestros enemigos, porque ahorita, en este tiempo, el Señor nos quiere capacitar, porque esto se está viendo. Esto no estamos predicando cosas para el futuro, no, para hoy. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está el primer enemigo. Tribulación, ese es el enemigo. Cuando uno tiene mucho problema, puedes caer rendido. Angustia, cuando no la ves llegar, angustia, te cargas, te angustias, es otro enemigo del cristiano. Persecución, hambre, ahorita la gente está trabajando lo doble porque ya no le alcanza el sueldo, lo que gana, ya no le alcanza y quiere vivir como siempre ha vivido. No quiere, pues no quiere, aunque trabaje más, pero que siga viviendo igual. No es cierto, ya. Esto ya se acabó. Primero hay que arreglar nuestra vida y hay promesas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no te afanes, que no estés en ansiosa inquietud, que primero busques el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te va a ayudar, pero ahorita el hambre empezó ya a nivel mundial. La gente no encuentra comida y no hay trabajo y no hay dinero y los hijos piden y más si tiene una mujer pues pediche, peor. Entonces ahí te estresas, pero ahí está Dios, ahí está Dios. Repito, tribulación es un enemigo, angustia, otro enemigo, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esos son los enemigos del cristiano. Esa es la muerte. Angustia es que estás cargado por algo, estás angustiado, sea por tu familiar enfermo, sea por tú mismo enfermo. Ajá, ¿sí? En el versículo 30,
en Romanos 8, 37 al 39, dice Pablo, el apóstol Pablo se escudriñaba, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese debe de ser el grito del cristiano, el grito de victoria. ¡Aleluya! Cristo nos protege y lo estamos esperando. Y ya viene el Señor. Ya mostró en la nube blanca, ya viene Dios. Y dice que la NASA, la NASA, de Estados Unidos, la compañía más grande que está enfocando allá al cielo, dice que ya vio la nube. Y que llegó el aparato ese y checó que esa nube tiene corazón. Se está preparando Cristo para venir por su pueblo. Por eso debemos estar ya totalmente sin ancla. Si tenemos pecado, suéltenlo. Yo me revisé, me he revisado y me sigo revisando. Si tengo pecado, Señor, perdóname. No me quiero quedar en este mundo loco. No me quiero porque se va a quemar este mundo. Y tú me has llamado y tú me has mostrado el rapto y me has mostrado la nueva Jerusalén y me has mostrado muchísimas visiones. Y eso lo transmito a mis hermanos. Que no estén con miedo. Es cierto, ya nos dio el coronavirus, está bien. Pero nosotros esperamos a Cristo. Y se lo decimos al Señor. Y Él está viendo. Cristo está allá, pero su Espíritu está aquí. Porque dice, yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador, como yo. Y es su propio Espíritu. Aquí está. Pero cuando venga Cristo y se lleve su pueblo, muchos se van a ir vivos. Pero también el Espíritu se va a ir con Cristo, con el pueblo. Y esto va a quedar a merced de Satanás. Hermano, yo espero que esta predicación haya que la meditemos. Hemos descuidado los derechos de Cristo. Cristo pide el primer lugar, porque lo merece. Y si Cristo te llamó, ¿cómo es llamar? Porque ahí también, llamar es que te presentan el Evangelio y te agrada el Evangelio. Y lo estás escuchando y lo estás escuchando y te da condiciones, el Evangelio tiene condiciones, que te arrepientas y tú te arrepientes. Y luego te dice, hay otro mandamiento que tenemos que creer en Cristo, el Salvador, y tú crees en ese Cristo. Ese es el llamamiento. Le hemos predicado a miles de gente, pero no todos se han arrepentido. Han escuchado, pero se han ido. Entonces no es para todos. Es para aquel que realmente tiene la sensibilidad. ¿Por qué? Porque Cristo ya los tiene anotado. Ya tiene su lista. Y dice que esa lista la hizo antes de la fundación del mundo. Que en cada tiempo iba a haber gente que iba a escuchar su evangelio. Iban a aceptar el llamamiento. Y ahí estamos. Y ahorita ya estamos para terminando. Pero que no vayamos a caer en esta recta final. Ya estamos para llegar a la meta. Claro que nosotros quisiéramos pues mañana o pasado, pero el tiempo de Dios no es como nosotros creemos.
La Biblia dice que un día no es nada, o 1000 años es como un día para Dios. Entonces, con calma, ahí va con calma el Señor. Entonces, tenemos que perseverar hasta el final. Y ahora nos está diciendo que en las madrugadas estemos orando, porque Él va a venir como ladrón en la noche. No sabemos ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, pero así de rápido va a venir y como relámpago se va a llevar a su pueblo. Y luego viene a quemar al mundo pecador. Hermano, pues que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias. Padre eterno, pues te damos gracias, Señor, porque ¿quién es uno, Señor, para que tú lo uses como instrumento? Es tu palabra, Señor. Es tu Espíritu Santo hablándonos a todos, porque advertimos, nuestra conciencia nos advierte que ya estás próximo, Señor, y te estamos percibiendo en sueños, en visiones, en revelaciones, Señor, que tú ya vienes, tu Espíritu Santo nos está revelando los tiempos finales. Y Padre, tú sabes que hemos venido aquí y hemos estado años con nuestros hermanos. Y yo te ruego, Señor, que perseveren hasta el final, que no le tengan miedo ni a los problemas, ni las tribulaciones, ni la angustia, ni el hambre, ni la escasez, sino que se agarren de ti, Padre, así como dice tu palabra. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y con toda humildad te lo decimos, te estamos esperando, Señor. Y si alguien tiene todavía algún estorbo, por favor, Padre, que tu Espíritu Santo lo muestre para que lo pueda sacar y estar libre para tu venida, Señor. Muchas gracias te damos y te rogamos por todos nuestros hermanos que están escuchando esta predicación y todos aquellos que de buenas intenciones, de buen corazón están escuchando también, que tomen decisiones. Ya no es de pensarlo, sino de tomar decisiones para estar listo para cuando tú vengas, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.